la cuestión de la profecía. El profeta es el que tiene el espíritu. Tiene una misión particular. Y aquí tenemos que distinguir varias cosas. Hay un carisma de profecía en San Pablo. Cuando San Pablo, por ejemplo, en la carta a los romanos o la primera a los corintios, en esta carta es donde más habla de los carismas, él habla de los diferentes carismas. Y pone el primero, carisma de apóstol. Segundo, carisma de profeta. Tercero, carisma de maestro. Este apóstol no es uno de los 12 apóstoles, ni de los 13, bueno, hay por lo menos 14 apóstoles, los 12 más Pablo y Bernabé. Estos se llaman apóstoles. Pero en fin, pero no se trata de eso. El apóstol es cualquiera que va a fundar comunidades cristianas. O sea, después se llama apóstol. El apóstol significa un enviado, un misionero. Por lo tanto, el nombre se sigue usando para otros. El primer carisma que suscita el espíritu en las comunidades, el de apóstol, es decir, hombres o mujeres, ahora diríamos también mujeres, entonces era más difícil, que tienen esa capacidad, ese poder de convocatoria y que van por ahí y son capaces de atraer y proponer el mensaje evangélico y crear nuevas comunidades cristianas. Este es el apóstol. Segundo gran carisma, el profeta. El profeta es aquel que en la comunidad cristiana, esta es la diferencia del otro profeta de que vamos a hablar, dentro de la comunidad cristiana, él siendo sensible al ambiente que se respira y siendo también sensible a la acción del Espíritu, transmite mensajes a la comunidad en nombre del Señor. Él va experimentando que se forma en su mente o que él intuye de alguna manera lo que la comunidad necesita, sea para animarla, sea para exhortarla, sea lo que sea. De ordinario son positivos los profetas, para construir la comunidad. Y lo dice. Y el profeta dice, empezaba su fórmula, así dice el Señor. ¿Es infalible este profeta? No. Por eso, dice Pablo, los otros profetas, los otros que tengan el don profético, juzguen lo que dice el profeta. Y esto se nota enseguida. Si uno emite un mensaje en nombre del Señor que choca a toda sensibilidad cristiana sincera que haya en la sala, evidentemente eso no viene a ser, por mucho que lo diga. De manera que la verdadera profecía, el verdadero mensaje inspirado, encuentra un eco en los que lo oyen. Si no encuentra eco ninguno, no era auténtico ese mensaje, aunque el hombre lo haya dicho de buena fe. Pero por eso hay control en todo esto, no hay llevar por fantasmagorías, no, tampoco, no. Pero evidentemente en una comunidad de gente con espíritu, todos tenemos el espíritu, y entonces se propone en nombre del Señor algo que realmente encuentra un eco inmediato en todos, eso viene del Señor, claro, está claro. Y este es el gran magisterio dentro de la comunidad cristiana. Es decir, el Señor es el único maestro, Él lo dijo en el Evangelio, el único. Pero Él se continúa cuando Él habla a la comunidad por medio de los profetas de la comunidad. Por eso es tan necesario. Es la instrucción, fijaos, que el profeta lo que hace en realidad es ir adaptando el mensaje permanente de Jesús a la circunstancia concreta de la época o de la comunidad. Y esto es muy necesario. Nosotros no podemos vivir solo de principios abstractos, sino hay que irse a ver. Y naturalmente en esto entra mucho la inteligencia, entra mucho, digamos, la experiencia, y entra mucho también, digamos, la profecía. Cosas nuevas se descubren, nuevos horizontes, estímulos a cierta iniciativa, lo que sea. El Señor sirve del profeta, de los profetas, que puede haber muchos, por supuesto, San Pablo decía que todos podrían profetizar, todos, para ir animando a la comunidad a cumplir su misión. Pero de este profeta no hablamos. Cuando decimos que el cristiano es profeta, lo hacemos un poco en paralelo con el Antiguo Testamento. Porque este profeta de que hemos hablado se limita a lo interior de la comunidad. Y aquí hablamos del papel profético de la comunidad en medio del mundo, que es otra cosa. Entonces, el profeta era un enviado de Dios en el Antiguo Testamento que iba, de alguna manera, de parte de Dios, a anunciar ruina o felicidad y a denunciar los pecados y males del pueblo o de los otros pueblos. Los profetas se metían mucho en política, como sabéis, y mucho en política internacional. Por ejemplo,
Muchas veces las amenazas, los profetas eran muy amenazadores a menudo, las amenazas consistían en una invasión extranjera. Y sobre todo tenemos el caso de Jeremías, cuando estaba por una parte el imperio egipcio y por otra parte el imperio babilónico, y entonces encuentra Israel un pequeñísimo estado o nación, pequeñísima entre dos colosos políticos, como eran estos dos imperios. Y entonces Israel tiene la tentación de aliarse con Egipto para combatir a Babilonia. Y entonces llega el profeta Jeremías de parte de Dios y le dice: no te apoyes en Egipto, que es una caña cascada. Tremendo. No hagas resistencia, no resistas a la invasión babilónica, no resistas, no intentes apoyarte en Egipto, que no va a servir para nada. No hagas resistencia y dejad que os invadan los babilonios. Claro, que era un mensaje divino, pero amigo mío, naturalmente había también en la corte del rey, no me acuerdo cómo se llamaba, había profetas funcionarios. Parte de la burocracia del palacio eran profetas pagados, tenían nómina. Y esto es lo que decían siempre, era lo que les gustaba al rey, claro. Ya se sabía, eran profetas pagados, ¿no? Y entonces estos le decían: no, este es un traidor y no sé qué, tú vencerás y no sé cuánto. Y claro, llegó la invasión babilónica, se cargó a todo el mundo, se llevaron al rey prisionero, porque Jeremías tenía razón. De manera que esta es la figura. Otras veces reprocha al pueblo su hipocresía, los profetas. Por ejemplo, el soborno que los jueces admiten, y la corrupción de los sacerdotes, y la falta de observancia del pueblo. Por ejemplo, la mala interpretación, la observancia literal de aquellas devociones como los ayunos o las limosnas, y en cambio al mismo tiempo compaginaban eso con la opresión de la gente, con la injusticia contra los pobres, que los débiles que estaban figurados, representados por las viudas y los huérfanos. Es decir, una injusticia general que luego se intentaba tapar con una serie de observancias de ayunos y devociones. Y claro, vienen esas diatribas tremendas: no os acerquéis a mí porque yo no os voy a escuchar, no vengáis a mi templo y levantéis las manos porque las tenéis manchadas de sangre. Este es el profeta, denuncia la maldad del pueblo y anuncia ruina si el pueblo sigue en esa tesitura, o restauración si el pueblo por fin comprende y sigue la senda del Señor. Esta es la actitud. Cuando hablamos del profetismo de la Iglesia, estamos haciendo un paralelo con este profetismo del Antiguo Testamento. Pero tiene algo de particular el profetismo de la Iglesia, o sea, de la comunidad cristiana, vamos a hablar. Hay un fenómeno muy curioso. En Marcos, la palabra profeta no se aplica nunca a un cristiano. Nunca. Para Marcos, profetas son los del Antiguo Testamento o los falsos profetas, que también de que también habla. Pero a un cristiano no se le llama profeta. En Mateo, sí, pero se le llama profeta de acción, no de palabra. Lo dice Mateo en las bienaventuranzas. Al final de las bienaventuranzas termina diciendo: dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos, que grande es la recompensa que Dios os da, porque lo mismo persiguieron a los profetas que os han precedido. Aquellos eran, y estos son profetas también. Pero fijad, el profetismo consiste en cumplir las bienaventuranzas. No en hablar, sino en hacer. Consiste en vivir de cierta manera. Tenemos, como sabéis, dos bienaventuranzas principales, la primera y la última. En aquellas charlas que dimos hace años, lo expliqué. La primera es la opción, elegir ser pobre. Pobre, que hoy día traducimos, la pobreza es la austeridad solidaria. Austeridad, una vida sencilla y solidaria con los demás. Esto es nuestra traducción. John Sobrino la llama austeridad compartida. Yo prefiero solidaria, porque indica más la dimensión hacia los otros. Este es el sentido de la pobreza, que hay que elegir, es decir, renunciar a la acumulación de lujo y de capital y a la ambición de dinero, ¿no? Se tiene lo necesario, un poco más,
y luego siempre solidario con los demás. Y la última es la persecución que se sufre si los cristianos siguen realmente esta conducta. Porque esta conducta va denunciando por sí misma la maldad del sistema injusto. Al optar por esa pobreza, se suprime la raíz de la injusticia. Por esa austeridad, digamos, por esa sencillez de vida, porque la raíz de la injusticia es la desigualdad y el dominio que crea la riqueza. La gran riqueza crea desigualdad y dependencia de uno respecto de los poderosos, y crea poder, dominio. Claro, mientras haya eso, la sociedad es siempre injusta, necesariamente injusta. Para crear una sociedad justa, que es el reino de Dios, la nueva sociedad, entonces hay que quitar la raíz. Entonces viene esa opción. Y eso, el vivir eso, naturalmente, causa persecución, insulto, preterición, marginación, es una gama muy grande de posibilidades. Esto es lo fundamental. Y es vivir así, y seguir viviendo así, a pesar de encontrarse marginado, o preterido, o como sea, eso es la profecía, la vida de profeta. Porque con eso, esta nueva relación humana que se instaura, esta nueva solidaridad humana denuncia la injusticia, esta nueva igualdad de la comunidad cristiana denuncia la desigualdad, y denuncia, digamos, la sumisión, el dominio de uno sobre otro, como todos, que es lo que impera en la sociedad injusta. De manera que el hecho de vivir así denuncia la sociedad, la maldad o la injusticia de la sociedad, y al mismo tiempo anuncia la posibilidad de un modo diferente de vida, un modo mucho